par de sitios más. Vamos a arrancar con Yaxha. Este es el glifo emblema del sitio de Yaxha, y que aquí sí, como pocas veces se da, ¿no? El glifo emblema tiene la lectura en maya original de lo que hoy es en día el nombre del sitio asignado, ¿no? Por la laguna de Yaxha, que es el nombre que se conservó desde el pasado prehispánico hasta nuestros días. Este es el glifo emblema y se lee como Yash, que significa verde o primero o precioso, y Ha, que significa agua, ¿no? Agua preciosa sería en realidad el nombre correcto, más que agua verde, ¿no? Agua preciosa, y es el nombre original del sitio, el que llamamos Yaxha. Otra vez nuestro mapa, el del área maya. Vamos a ampliar la región central, la misma región que teníamos hace un momento, y ahora aquí está Yaxha, ¿no? Caracol, Naranjo, que acabamos de revisar, y en la misma zona geográfica de Naranjo, muy próximo a Naranjo, de ahí los conflictos también entre ambas entidades políticas. Pues bueno, ahí Yaxha fue una de las grandes ciudades que seguramente compitieron con una ciudad como Naranjo. En Yaxha hay muy poca epigrafía, hay muy pocas estelas esculpidas, muchas están fracturadas, incompletas. También algunas fueron saqueadas, también el sitio fue base de saqueo, no tanto como Naranjo. Por ejemplo, Naranjo tengo entendido que fue saqueadísimo durante los años 60. Y bueno, la historia epigráfica de Yaxha no está del todo completa. Se presume, sin que en realidad exista una evidencia epigráfica de ello, que Yaxha siempre estuvo asociado con Tikal, siempre estuvo aliado con Tikal, y que por lo tanto, cuando Naranjo está asociado con Calakmul, Yaxha y Naranjo tendrían conflictos entre ellos, ¿no? Y por eso también el desquite, ese final de Naranjo sobre Yaxha, ¿no? Cuando ya buscaba a quién le pagara, a quién cobrarle, ¿no? Este es el sitio, esta es la zona arqueológica de Yaxha. También es muy grande. Se presume tiene aproximadamente 3 kilómetros cuadrados, el puro núcleo urbano de Yaxha, no la ciudad. Nos falta justamente el mapeo de toda la mancha urbana, de todas las residencias y todo esto. Se presume también es un patrón de asentamiento disperso. El mismo núcleo urbano nos lo presenta. Aquí serán dos puntos muy importantes para el emplazamiento de la ciudad: la topografía, como en todas las ciudades mayas, las partes más altas o elevadas conforman esta sección del sitio, y partes más bajas o más altas todavía, o separadas por una depresión, ¿no? Que darán esta caprichosa forma al centro de la ciudad, ¿no? Esa sería una de las características fundamentales importantes de la ciudad. Hoy en día, para entender a la ciudad como tal, también la tenemos dividida en grupos arquitectónicos, y el primero de ellos sería este de acá, conocido como la Acrópolis Oriente o la Acrópolis Este. Hoy en día se ingresa a la zona arqueológica por aquí, y es el primer conjunto arquitectónico que se visita. A partir de aquí uno queda impresionado con lo que está viendo en el grupo de la Acrópolis Este, y es apenas el inicio. De aquí llegar hacia el final es totalmente un viaje, ¿no? No solamente de llegar, sino ya el estar allí es totalmente impresionante. A este grupo arquitectónico le sigue por la parte del norte un conjunto arquitectónico de pirámides gemelas, único conjunto de pirámides gemelas localizado fuera de Tikal. Esta es una de las asociaciones que amarran y enlazan las relaciones entre Tikal y Yaxha. Tikal tuvo durante muchos años, hablamos de más de 400 años de tradición constructiva, la generación o construcción de este tipo de edificios llamados pirámides gemelas. Y el único sitio hasta el momento con pirámides gemelas, con complejos de pirámides gemelas fuera de Tikal, es el sitio de Yaxha, y aquí aparece. Ahora que vamos al conjunto arquitectónico, platicamos cuál es su función y en qué momento se edifica y cuál es su tradición arquitectónica. A este le sigue un gran conjunto arquitectónico conocido como la Acrópolis Central, que se localizaría acá. A últimas fechas, a este le dan el nombre de Acrópolis Sur, puesto que este otro conjunto es el que ya funciona con el nombre de Acrópolis Central. Entonces, que no le hagan caso a ese título, este será más bien la Acrópolis Sur.
y de aquí hacia el norte encontraríamos otro conjunto de tipo E, o conjunto de conmemoración astronómica, otra vez una estructura alargada y una estructura incluso de planta radial por la parte occidental, y el remate de este gran conjunto central sería la Gran Acrópolis Norte, un conjunto triálico de gran importancia y de exquisitez constructiva, sobre todo más que arquitectónica, constructiva. Lo vamos a ver también en la sesión de hoy, vamos a ver todo prácticamente en la sesión de hoy. Y acá viene un remate arquitectónico que es más impresionante desde el punto de vista de la infraestructura que del conjunto arquitectónico como tal, ¿no? A través de este Sacbé, conocido como el Sacbé Mahler, lleva el nombre del arqueólogo que localiza a la zona arqueológica. Este Sacbé es monumental y es impresionante. Hoy en día es al menos el Sacbé más ancho que yo he caminado de toda el área maya, ¿no? Tiene por ahí de los 40 metros de ancho o más, es una super carretera, ¿no? Es enorme, es monumental y además está construido sobre una depresión. Aquí hay un bajo y este Sacbé es elevado. Vamos a ver un par de imágenes del Sacbé más adelante y nos lleva a un grupo arquitectónico que por el tamaño del Sacbé uno esperaría que fuera monumental y en realidad es un conjunto arquitectónico que como que deja mucho que desear a primera vista. ¿Quién sabe qué se haría ahí en relaciones espaciales, en función, que finalmente hicieron una obra de infraestructura tan magna e importante para comunicar a este pequeño grupo arquitectónico con la parte central, particularmente aparentemente con la Acrópolis Norte. Y hay algo más. En el extremo opuesto, sobre este mismo eje, aparece otro Sacbé, un Sacbé mucho más angosto, y este Sacbé va terreno abajo, desciende por ahí de los como 20 metros, 30 metros con respecto a este nivel, y desemboca a la orilla del lago Yashha, conformando una bahía y un muelle de navegación. Para que nos demos más o menos una idea mejor, un isométrico, conjunto de pirámides gemelas, la Acrópolis Oriente, la Acrópolis Sur, Acrópolis Norte, el Sacbé y el grupo Mahler, el conjunto de tipo E, de conmemoración astronómica, y el Sacbé que bajando el terreno llega hacia la orilla del lago Yashha. Esto es Yashha y vamos a revisar. Primero, empezaremos por el grupo de la Acrópolis ¿sí? Estaríamos también hablando de un relleno muy importante. ¿En dónde? En la planta interior, en los desniveles, o sea, todo. Ajá. No, esto es natural, O sea, rellenos aquí en las plataformas arquitectónicas, pero están justamente aprovechando las elevaciones del terreno para ahí construir los conjuntos arquitectónicos importantes. Pero ahí se nivela. Esa parte queda nivelada. Se nivela con las plataformas, sí, pero no es que esto sea un relleno, ¿no? Vayamos a la Acrópolis. Hoy en día esta es la parte del acceso y uno ingresa directamente hacia una gran explanada. Ahí, viendo hacia el oriente, uno se encuentra con un gran muro de contención. En realidad aquí debió existir una gran escalera. Al pie de la escalera, sobre su eje central, se encuentra una estela que está fragmentada, están en dos partes, la vamos a ver más adelante. Y este sería el acceso hacia un primer edificio de tipo porticado, que como en los ejemplos anteriores, por eso era importante ver primero Caracol y el caso de Naranjo, tendríamos un edificio horizontal, frontal al conjunto de la Acrópolis, y finalmente ya en la parte superior una gran plaza con un conjunto tripartita dominante, más las esquinas ocupadas por edificaciones menores, ¿no? Que sería prácticamente la misma conformación arquitectónica. Cuando estuve allá, que fue justo en el 2004, se estaban excavando estos edificios y el acceso se hacía por un costado. Este edificio que vemos acá, esta esquina es ahora esta que estamos viendo por aquí, y uno ya ingresaba por una escalera lateral hacia el patio, ingresaba a este patio y ya estaba dentro del conjunto arquitectónico. Por su parte,
al pie del edificio, en su parte central, fue colocada una estela que por su tipología no tiene textos líficos, no sabemos quién está representado ahí, pero por su estilo escultórico se presume es del clásico temprano y estaría fechada entre más o menos el año 400 y 550 después de Cristo, con una tecnología muy amplia. Lo interesante es que se puede observar el rostro de un personaje visto frontalmente, con sus dos orejeras laterales, un enorme pectoral de cuentas seculares, ¿no? Parte de la misma indumentaria del gobernante, y un enorme tocado de plumas con cuentas y con una especie como de triángulos que en otro contexto llamaríamos borlas. Ese es el dibujo de la estela. La estela es la número 11 y por los mexicanismos que presenta, se presume, es un personaje ataviado a la usanza teotihuacana. Algo interesante es que fuera de Uaxactún y de Tikal, la otra referencia que se tiene de Siyaj-Kak, ese personaje emblemático como jefe de fuerzas militares de Tikal que conquista Uaxactún y que lleva algunos elementos como un atlas o lanzadardos en la estela 5 de Uaxactún, que en principio es teotihuacano, ¿no? Seguramente no, pero se asocia con Teotihuacán. Pues bueno, el otro lugar que menciona este personaje, que menciona también al llamado Búatl, es justamente Yaxca, ¿no? Y de pronto aparece la estela 11, que nos representa un personaje riquísimamente ataviado con toda la indumentaria de un teotihuacano. Esto es otro de los elementos que podría vincular justamente la asociación de las dinastías gobernantes de Yaxca vinculadas con Tikal. Pero no tenemos inscripciones, no sabemos. Aunque tenemos ahí la imagen, no sabemos quién es, cómo se llamaba ni nada. Pero sí algo interesante, el tocado es un tocado de borlas, las cuencas oculares enmarcadas por los chalchihuites de la Antioquera de Tlaloc y la bigotera de Tlaloc, ¿no? Que también son elementos. Algo también muy relevante es que en la misma faja, además de llevar chalchihuites, lleva este elemento que es como una especie de trenzado, como si se tratara de una estera, pero no la representación propia del pop o de la estera en el área maya, que es un trenzado pero casi siempre en diagonal. Este es totalmente en horizontales y verticales, y hay quienes sugieren que ese es un símbolo toponímico que representa a Teotihuacán. Bueno, yo nada más les digo lo que dicen. La verdad es que no lo sabemos. Vayamos hacia arriba, ahora sí. Este es el complejo arquitectónico. Oh fortuna, la parte superior que se ha colapsado ha formado taludes de tierra, donde están creciendo estos árboles, pero al desenterrar la base de la plataforma, uno se encuentra prácticamente intactos los muros del acceso, todavía debajo de estos grandes taludes de tierra. Al ingresar a estas habitaciones, uno puede darse cuenta de los muros. Esto no es una bóveda, este es el talud de tierra del escombro, solamente que ha sido parcialmente liberado. Algo particular es que al estar todos estos cuartos colapsados y rellenos, los interiores, que se conservan bien, los muros y sus aplanados, bueno, pueden rescatarse. No traigo dibujo, pero en estos aplanados justamente se han encontrado grafitis exquisitos que forman parte de la ociosidad de los mayas, ¿no? En el uso de este espacio. Hay un detalle, por ejemplo, de líneas punteadas, ¿no? Como parte de diseños de grafitis en estos sectores aplanados en el muro central de este gran edificio que da acceso hacia la Acrópolis. Este de acá, ¿no? Pasando este conjunto arquitectónico a espaldas, esta es la parte posterior, esta es la parte frontal. La parte posterior también tendría una galería de habitaciones, hasta donde el muro central tampoco comunica a las habitaciones frontales con las posteriores, como ocurriría en la estructura del primer nivel de Caná, ¿no? Es decir, los cuartos que dan hacia el patio, hacia acá, son totalmente independientes de los que están dando la frontalidad del conjunto hacia la parte baja.
El edificio que estamos viendo es este de aquí, desde la parte alta. Estamos ya sobre el edificio mayor del conjunto arquitectónico. Tendríamos una conformación tripartita con otras dos estructuras laterales, las esquinas ocupadas por edificios menores y la exquisita vista por encima del manto de la selva de la conexión de los lagos de Yaxha, que son 5 lagos interconectados aquí en esta porción. Por eso parece como río. Es una estructura de más de 12 kilómetros de longitud de lagos interconectados, ¿no? Esta, por supuesto, será una vista privilegiada para aquellos que pudieran subir a la parte más alta del complejo arquitectónico. El detalle de esta edificación sería esta. Este es el momento de las excavaciones, aquí ya consolidada y liberada hasta, me parece, el 2011, más o menos. Y ahora, desde la base, desde el patio o la plaza del conjunto tripartita, la estructura principal, que sería esta de acá. Un gran basamento piramidal, conformado por una escalinata central, plataforma de desplante, más un basamento piramidal de 8 cuerpos escalonados, y finalmente el templo en la parte superior de 2 crujías paralelas, abovedadas, donde todavía se conservan restos de la misma bóveda. Allí, algo muy interesante, un ejercicio que han hecho los arqueólogos de la región de restituir aplanados. Si casi siempre hemos dicho que los aplanados son de estuco, ¿no? Que siempre la arquitectura está estucada, lo acabamos de ver en el edificio frontal, como los muros interiores estaban aplanados de estuco. Pareciera ser que la evidencia de esta estructura es que los aplanados eran una conformación de barro con piedras, y así estaba el aplanado de la estructura del basamento piramidal. Justamente esta es la esquina que no se alcanza a ver en esta fotografía, estaría acá, la esquina del basamento, en un proyecto de restitución del aplanado justamente en la esquina para que el turista pueda ver cuál sería el aplanado, ¿no? En la parte final. Me parece, creería yo como arquitecto, que esto es la base de un acabado final, ¿no? Este es un entortado entre la mampostería y el verdadero acabado final. Cuidado, ¿no? Es algo que no dice ninguna cédula. Entonces, alguien que llegue y que el guía local te diga, y este es el aplanado, te va a hacer con la idea de que está. De que, ¿para qué haces una estructura de piedras? Al final se va a ver como una gran estructura de lodo, ¿no? Exactamente. Esto más bien fue parte de una base del acabado. Y ya hacia los niveles superiores, la particularidad es la presencia de taludes rematadas con molduras. Esta estructura, y de hecho en Yaxha, son pocos los edificios que presentan talud en delantal. Sí los hay, pero los arquitectos de Yaxha juegan mucho con los perfiles arquitectónicos y de pronto juegan tanto que hasta pegan sustos, como los vamos a ver más adelante, ¿no? Ya van a ver a qué me refiero. Bueno, aquí solamente un talud y rematan todos los cuerpos el gran talud con una moldura como remate en la parte superior, sin que exista una moldura basal, ¿no? Si fuera una moldura basal, entonces ya hablaríamos de un perfil arquitectónico que aparece, por ejemplo, en Palenque, totalmente al otro lado del área maya, ¿no? Más o menos a la misma latitud, pero totalmente al otro lado. No hay una moldura basal, solamente la moldura como remate superior. Y finalmente el templo, en la cima, nos presenta plataforma de desplante escalonada, un escalón propiamente para ingresar hacia el edificio, 2 pilares que harían las veces de una primera cámara porticada con 3 vanos de acceso hacia una primera habitación y después una segunda habitación hacia la parte de atrás. Aquí tenemos justo el vano central, ¿no? Los 2 pilares, la primera habitación y la habitación posterior, que aún conserva los restos de la bóveda de salerizo. Tendríamos esto, que también es algo bien interesante. Esta es la crujía frontal, subimos otro nivel para ingresar a la crujía posterior. En su cuarto central, esta bóveda es original, no está reconstruida. Y observen algo muy interesante, un principio que hemos revisado y que hemos encontrado continuamente en nuestra arquitectura maya. Que un cuarto frontal es mucho más amplio y un cuarto posterior es una cámara muy angosta que presumiblemente de tipo santuario solamente serviría para ingresar, hacer el ritual, colocar las ofrendas y ahora sí, el cafecito en el pórtico
del edificio. Vean lo espigado de las bóvedas, ¿no? Finalmente, lo estrecho del espacio abovedado ya hacia la parte superior, parecieran ser agujas estas bóvedas ensaladizo. El sistema constructivo es exactamente el mismo, y lo que a primera vista justamente choca mucho es la proporción del ancho de los muros contra el espacio cubierto, e incluso la bóveda, por supuesto, en este principio. Pero aquí están las tapas de bóveda y después el relleno de la azotea, ¿no? En el principio constructivo. Algo interesante es que esta tipología arquitectónica se acerca muchísimo a la construcción, a los sistemas constructivos y tipologías arquitectónicas de los grandes templos de Tikal. El templo 1, el templo 2, el templo 4, el templo 5 de Tikal presentan prácticamente esta misma característica arquitectónica. Dejamos a la Acrópolis y ahora vamos al conjunto arquitectónico vecino, justamente hacia la parte del norte. La primera vista es desde abajo, pero esta es una reconstrucción, de uno de los conjuntos de pirámides gemelas más grandes de Tikal. ¿Cómo funcionan estos conjuntos? Bueno, en Tikal, primero es una gran plataforma de desplante de todo el conjunto. Tiene accesos por sus lados oriente y poniente, que es la orientación que rige al conjunto arquitectónico. En estos mismos dos rumbos aparecerán dos pirámides de planta radial, es decir, que tienen escalinatas en sus cuatro lados, pero que una gran particularidad es que no presentan evidencias de templos en la cima, es decir, nunca los tuvieron, siempre estuvieron totalmente lisos y planos. Una hipótesis es que servirían para las actividades de danzas rituales, que son grandes plataformas elevadas para danzas rituales, pero es mera hipótesis. Es muy común que el espacio vacío entre las dos estructuras sea una enorme plaza en donde se coloquen estelas, que en el caso de Tikal, las estelas y los altares forman una línea frontal a la estructura del oriente, nada más. La del poniente no tiene estos elementos escultóricos, y todos son lisos. Y algo particular es que hay un número preciso de estelas y altares, son 9 estelas con sus 9 altares, y que a lo mejor tienen esta relación simbólica con los 9 niveles del inframundo. Existirá un edificio como remate o cerramiento por la parte del norte de la plaza de las pirámides gemelas, que es un edificio abovedado de una sola crujía que también casualmente tiene solo 9 puertas. 9 puertas que te conducen a una misma habitación, es decir, es una gran galería, es un gran pórtico, pero que algunos arqueólogos también, al momento de ver 9 o de contar 9, inmediatamente lo relacionan con el inframundo. Por la parte norte del conjunto aparecerá un recinto, digamos amurallado, pero que no existe ninguna evidencia de que en algún momento estuvo cubierto o estuvo techado, ni con materiales perecederos, ni mucho menos con bóveda en salizo, porque además el cuarto es muy amplio al interior, algo que no podría cubrir una bóveda en salizo. Este recinto abierto, o más bien este recinto descubierto, sirve para la colocación de una estela y un altar que, grabados, conmemoran un cierre de un ciclo calendárico que llamamos Katun. Es un ciclo de 20 años, muy importante en el calendario solar maya, y que constantemente existen las referencias en toda el área maya de ceremonias ex profeso para conmemorar estos ciclos de 20 años, de periodos de 20 años que se van cerrando y que se llaman Katun. Es en realidad un complejo arquitectónico que se edifica para conmemorar un cierre de Katun. Al menos eso aparece en Tikal. A los gobernantes de Tikal, que les tocaba cubrir en su periodo de gobierno un periodo mayor a 20 años y coincidir con 2 cierres de Katun, el mismo gobernante hacía 2 conjuntos de pirámides gemelas. Le tocó a Hassan Chankawil y le tocó a su hijo Yikin Chankawil, ¿no? Que fueron gobernantes longevos, y les tocó construir en 2 ocasiones el mismo conjunto, es decir, no reciclaban al conjunto arquitectónico de 20 años atrás, sino que construían uno nuevo. Y no se tiene evidencia de que el anterior ya dejara de funcionar, sino que aparentemente, además de conmemorar, digamos, de ahí celebrarse la gran fiesta de los 20 años, seguían con
funciones y usos posteriores, sin que sepamos exactamente qué es lo que hicieran más adelante. Este es el de Tikal, y el que tenemos nosotros en Yashka es muy similar, es prácticamente igual, una gran plataforma, dos pirámides radiales en los extremos, una estructura sin cubierta hacia el norte, y lo único que nos hace falta es la estructura hacia el sur. Pero esta estructura de la Acrópolis Oriente pareciera cubrir esa función. Vamos ahora sí al complejo arquitectónico. La primera vista desde esta esquina. Esta es una plataforma elevada, misma que sirve para nivelar el terreno, para configurar un espacio de plaza elevado y como soporte y sustento de las edificaciones. Allá arriba ya tendríamos esto. Esta es la vista del conjunto de pirámides gemelas, visto, en realidad esta es vista desde esta estructura hacia la plaza, ¿no? Esta sería la plaza, al fondo tendríamos al recinto y hacia los extremos las dos pirámides gemelas. Vamos ya, digamos, a nivel de cancha, ¿no? La estructura, esto es la estructura del poniente, que aquí ocurre una particularidad. En este caso, a esta estructura se le coloca una estela y un altar, muy erosionados y fragmentados, pero con inscripciones glíficas que a lo mejor haría referencia a estas conmemoraciones del Katun para este conjunto arquitectónico. Aquí tendríamos una segunda diferencia con aquellas de Tikal, ¿no? Donde la estructura del poniente no lleva estelas, solamente la del oriente. En este caso, la estructura sí. Como podrán ver, no está excavada el edificio, no está excavada la edificación, pero se puede distinguir una arista justamente que nos marcaría la posición o la localización de la escalera, y otra más por acá que nos indicaría que sería de planta radial, ¿no? el edificio. Ahí los restos de la estela al pie del edificio, los fragmentos, y que todavía se conservan parte de los glifos. No sé qué dicen esos, entonces, por favor no me hagan esa pregunta después. Tenemos la explanada. Esta es la estructura que acabamos de revisar, la gran explanada. En la otra pirámide gemela, en el extremo oriente, estaría aquí, también no excavada, y al fondo, justamente, la estructura sin cubierta, donde en origen se presume estuvo la estela y el altar que conmemoraron al conjunto. La cosa es que cuando llegaron los arqueólogos ya no había estela, solamente encontraron el altar muy erosionado, entonces también no hubo datos de en qué momento se construyó el complejo, en qué momento se conmemoró, en qué fechas específicas, y la estela, que es la que da la mayor cantidad de información, ya no estaba. Gran problema. Este es el conjunto abierto, el arranque de los muros. Aquí está el altar, no hay estela, pero tanto el altar como la estela debieron formar este eje. Y este eje va directamente hacia este edificio, el edificio norte de la Acrópolis Este, del conjunto tripartita de la Acrópolis Este. Virtualmente, desde aquí, caminamos, ¿no?, por una zona de puros montículos enmontados, no excavados, y llegamos hasta la Acrópolis Norte. La Acrópolis Norte es otro gran complejo arquitectónico, también de disposición tripartita. Aparentemente en él se han encontrado subestructuras que datarían justamente con mascarones modelados en estuco de edificios posiblemente asociados a la arquitectura del preclásico tardío, es decir, del 400 antes de Cristo al 200 de la era cristiana en cronología. La última etapa constructiva del conjunto nos presentaría una gran plataforma arquitectónica con tres edificios separados, pero formando una línea frontal. Este es el de la esquina sur-oeste, estaría acá. Y a partir de, hoy en día, a partir de un costado, se ingresa a la gran plaza y al conjunto de los tres edificios allá atrás. Este edificio es un edificio restaurado, intervenido, excavado y restaurado, en donde lo particular es el tipo de trabajo en la piedra que se generó para esta edificación. No sé si lo alcanzan a distinguir, no traigo detalles. Los bloques están perfectamente bien cortados
Y las juntas prácticamente son a hueso, con los morteros hacia el núcleo, por supuesto, los muros y las plataformas, y con una línea muy delgada de juntas entre los bloques. Y los bloques están perfectamente bien cortados y caleados, ¿no? En una mampostería que yo la he visto solamente en el PUC, por ejemplo, ¿no? Que se me viene ahorita a la cabeza, ¿no? De perfecto corte entre las piezas para formar hiladas perfectamente bien regulares, y que de pronto aparece también acá en la zona del Petén, en un sitio como Yaxcar. Decimos en el argot arquitectónico, entre mayor calidad tengan tus materiales de construcción, pues por supuesto estás hablando de la importancia que tiene el edificio. Y este edificio, aparentemente los tres que formaban la línea frontal de acceso, pues serían de igual importancia que el mismo conjunto tripartito, en donde aquí tienes mayor calidad, mientras que acá tienes cantidad, ¿no? Es decir, volumen arquitectónico. Bueno, en el PUC esta región es caliza, aquí Sí. se ve grisácea. Pero es caliza también es toda una región de calizas. Debe tener algunas diferencias, ¿no? Por supuesto, mineralógicas, Pero a nivel de dureza, no sabes. pues muy similar, no sé, ya los datos específicos de... Más o menos suave, digo, relativamente. Sí, claro, sí, igual, sí. Pues en montaña. Sí, Es en montaña, pues ese problema. sí, podría ser esta más dura que la del PUC, ¿no? En ese Como es principio, zona montañosa, debe ser más dura, pues. pero sigue siendo caliza, ¿no? En ese principio, ¿no? A comparación de ya las... O sea, no es de la dureza de las calizas de Palenque, por ejemplo, ¿no? Que eso sí es dura, ¿no? Como tal. Bueno, traspasando la línea de acceso. Bueno, perdón, antes de continuar, algo muy particular. Observen, la plataforma de desplante presenta una superficie en talude marcada por molduras laterales y una moldura superior. Es un perfil arquitectónico, híjole, muy exquisito y muy sugerente, por supuesto. Ahí lo voy a dejar. No voy a decir nada más. Ya al interior, la plaza, justamente, la plaza elevada de la Acrópolis Norte sería esta. Viendo hacia la misma estructura, tendríamos también la conformación de 3 vanos de acceso, como se da en el exterior, es decir, tiene una doble frontalidad, aunque ojo, no hay escaleras que nos permitan ingresar de manera directa hacia este edificio, lo que significa que esto es una terraza deambulatoria que te permite asomarte y ver a quien va transitando por el costado, pero que no le permite un acceso directo hacia el edificio, ¿no? De ahí que también su función debe ser muy particular, o debió ser muy particular. Hace una escuadra, ¿perdón? Es más temprano No, más tardío. Hace una escuadra con esta otra estructura, esto estaría aquí, ¿no? Cerrando el costado oriente y próximo a la primera pirámide del conjunto tripartita, el primer basamento piramidal del conjunto tripartita. No se alcanza a distinguir en la fotografía, pero esta tiene una menor calidad en el corte y el trabajo de la piedra que este, ¿no? Entonces, justo, aunque al final todo esté estucado y pigmentado y que se viera finalmente igual, ¿no? Nos hablaría de que existieron diferencias importantes entre un edificio y otro a partir de sus propios materiales constitutivos. Y ya, desde esta esquina, justamente viendo, esto es el patio central o la plaza elevada del conjunto tripartita de la Acrópolis Norte, los 3 grandes edificios que la conforman. 3 basamentos piramidales monumentales, este es el central, el más importante. Aquí se me barrió poner la nomenclatura, si no mal recuerdo, este es el edificio 212, que ya después ahí en el sitio ni te acuerdas de cuál es cuál era el 1 y cuál es el 212 después. La verdad es que ya no te acuerdas después. Pasa un principio muy similar. Las partes bajas se han consolidado y rescatado. Las zonas donde no hay evidencia ya del acabado arquitectónico las han dejado como zonas de pasto, ¿no? En este sector, escalinata central y finalmente el templo. Si no mal
recuerdo la información justamente del arquitecto Quintana. Debajo de este nivel de plaza se encuentra un conjunto tripartita más antiguo con mascarones modelados en estuco referente hacia el preclásico tardío, ¿no? Es decir, esta es de los conjuntos arquitectónicos más antiguos de la ciudad y que desde el origen fue un conjunto tripartita. Decapitan a ese conjunto arquitectónico anterior, rellenan, suben el nivel y vuelven a construir uno nuevo, ¿no? Renovado, de igual 3 grandes pirámides, ¿no? 3 grandes edificios. No se alcanza a distinguir y no traigo un detalle, pero aquí aparentemente hay restos que nos indicarían la presencia también de mascarones flanqueando la escalinata central del edificio principal, en la base. Estarían por aquí. Perdón, entonces en este caso no tendríamos la etapa constructiva anterior dentro del edificio, sino abajo de la plaza. Abajo de la plaza. Demuelen, rellenan, quedan enterrados debajo de la plaza y luego lienzan. Entonces así la plataforma más grande, más ancha. Así es, sí, haciendo, claro, una plataforma mucho mayor. No es tan común, efectivamente no es tan común, pero sí sucede, ¿no? Sí lo llegan a hacer. Ahora, la estructura del oriente sería esta de acá, igual otro basamento piramidal, escalinata central, escalinatas laterales, y lo que se presume sobre estas superficies de taludes de los cuerpos arquitectónicos, la presencia también de mascarones modelados en estuco ya en una etapa tardía, pero siguiendo esta misma tradición que aparece desde el preclásico medio, ¿no? El remate de todos estos edificios, un templo, ahora solamente se conservan los arranques de los muros o del basamento piramidal que finalmente coronaría al edificio. Y ahora el de la parte opuesta, el de este lado. La estructura del poniente, esta de aquí, en nuestro mapa, exquisita. Primero vemos una plataforma de desplante, cuerpos en talud en delantal, no tan usados, pero bueno, aquí aparecen los 3 primeros cuerpos en talud en delantal, y después cuerpos solamente en taludes, una escalinata de acceso lateral, aparece otra por el otro extremo, una escalinata central y finalmente el remate con una gran plataforma de desplante. Aquí ni siquiera hay restos del arranque del templo, debió ser un templo de una sola crujía, muy angosto y posiblemente rematado con crestería, si seguimos la tradición arquitectónica regional. Es muy probable que aquí también existieran complejos proyectos de mascarones modelados en estuco flanqueando la escalinata. Detalles, ¿no? Esta es la otra esquina, sería esta de acá. Podemos ir subiendo. Y esta en superficie presenta 2 etapas constructivas. De hecho, 3 etapas constructivas. Esta es la última de estos elementos totalmente verticales. Estos es el núcleo que está recubriendo a estos taludes en delantal de la subestructura. Y estos a su vez están sobrepuestos sobre una etapa anterior. Ese detalle de la esquina bien interesante que hace ruido. De pronto viene un talud y un paramento vertical, sin molduras, ¿no? Pero que hay quienes han interpretado esto debió ser un principio del tablero talud. Dejemos a la Acrópolis Norte y vámonos por el camino, por el Sacbé, este es el Sacbé, hacia el Grupo Mahler. Insisto, el Sacbé es impresionante. Cuando uno llega al Grupo Mahler, de pronto se encuentra con esta arquitectura mucho menor y sin que tengamos una referencia en cuanto a que justifique esa gran obra de infraestructura la comunicación con un conjunto arquitectónico tan menor, ¿no? En ese principio. Bueno, en realidad no hay por qué tratar de entenderlo, solamente observar que se hizo. Y esta es la estructura principal del conjunto, estaría aquí. Basamento piramidal, con los restos del arranque de su templo, 2 crujías paralelas, la presencia de una estela muy erosionada, un gran altar al pie de la escalinata, estaría colocado en
edificación. Y el edificio que tiene enfrente es un basamento de gravedad, como este. Está, en palabras del arquitecto Oscar Quintana, está muy reconstruido, ¿no? El proyecto de excavación arqueológica lo hicieron un proyecto norteamericano en donde no hubo mucho cuidado en el proceso de restauración, y él mismo dice, está muy reconstruido, entonces pues no nos confiemos del todo, ¿no? En cuanto a la forma que estamos observando. Lo que sí está muy exquisito es justamente la conformación del escalonamiento de la esquina, formando una esquina remetida o escalonada del tipo PT, ¿no? Tradicional en el PT. Presentaremos taludes en delantal en algunas secciones, combinándose con grandes cuerpos totalmente verticales, ¿no? Y otra vez la presencia de taludes en delantal, y de pronto el último cuerpo del basamento piramidal, es talud, moldura inferior y paramento vertical, sin que esté completo, ¿no? Exacto. Pero bueno, de pronto es, para la polémica está padre, ¿no? Aquí está bien. Aquí está la moldura volada y el paramento vertical. Y bueno, ¿por qué si lo reconstruyeron tanto? Pues ya que tanto era de cerca, ¿no? Sí. No entiendo. Bueno. ¿El sol está pegando ahí o el poniente? Esta estructura es del poniente, la fachada principal es oriente. Y bueno, solamente para verlo de manera frontal, y el remate, un templo abovedado. Se ve hechizo. Y sí, se ve como nuevo. Oye, yo no entiendo muy bien los escalonamientos, esos si son de la misma etapa o si están guardando. No, se supone que son de la misma etapa. Sí, se supone que son de la misma etapa. No son producto de esa reducción arquitectónica. Exacto. No, son, digamos, así fue la forma final del edificio, ¿no? Completamente escalonado hacia la esquina. Que lo hace muy interesante en ese principio, ¿no? Bueno, este es el Sacbé, ¿no? Imagínense 40 metros de ancho. Este es el nivel del terreno, esta es la elevación, con prácticamente una plataforma escalonada. Es el cuerpo, el núcleo del Sacbé, para generar realmente del Grupo Mahler. La fotografía está tomada desde el Grupo Mahler, viendo hacia la Acrópolis Norte, que estaría por allá en la vegetación. Está la fotografía sacada de esta esquina y un hacia acá. Y esto es el Sacbé. Algo interesante que hemos llegado a comentar, que hemos platicado, el Sacbé sirve para la comunicación de los grupos más importantes dentro de la ciudad, pero los grupos residenciales de la población común, dispersos en la mancha urbana de la misma ciudad, no cuentan con un Sacbé. Entonces habría que caminar por algún sendero hasta el Sacbé para ya finalmente dirigirte hacia los grupos arquitectónicos del centro de la ciudad. Y esto es la mejor evidencia de ello. Desde abajo, una escalera que desde un sendero te sube al nivel del Sacbé, ¿no? Finalmente te permite, tú vienes de tu casa, ¿no? Por un sendero en la parte baja, llegas al Sacbé, subes la escalera, ya te integras al Sacbé y ya te integras al carnaval, ¿no? Sí, bueno. Ponle 20, unos 60. ¿En qué otros sitios hemos visto eso en Mishima? Las escaleras que te permiten, sí, en el Sacbé que va de Cobá a Yaxuna. Y bueno, este es el conjunto de conmemoración astronómica, no está excavado. Esta es la gran pirámide de planta radial de la parte de poniente, no está excavado. Por la parte de atrás hay un sendero que te permite llegar a la cumbre, justamente tener una panorámica de toda esta zona. No traigo foto de esa panorámica, pero este es justamente el pie en la parte central y frontal de la gran estructura, donde se conserva todavía una estela fracturada y ya totalmente erosionada, que es totalmente legible. Esta es la fachada oriente de este gran edificio,
de planta radial, y es la fachada que está dando hacia la plaza del conjunto de tipo E. Esta otra estructura es el edificio alargado del conjunto E con su basamento piramidal al centro, el que en un eje oriente-poniente coincide con el centro de la planta radial. Está vista desde afuera, no desde adentro, está vista desde afuera, desde este corredor, digamos, al frente de la Acrópolis Norte, y ahí también se coloca una estela y un altar al eje de la estructura, pero por afuera. Esto es algo muy particular, ¿no? Significa que, si bien las fachadas de estos edificios ven hacia el interior del conjunto, hacia su propia plaza, estos espacios exteriores, que son prácticamente espacios de circulación y de conexión, también servían para, a lo mejor, conmemoraciones, rituales, que finalmente ahí aparece la conmemoración y la colocación de una estela con su altar, marcándonos este mismo eje por afuera del conjunto arquitectónico. En una reconstitución, esto sería el conjunto del grupo E. La gran estructura alargada con el edificio frontal. La imagen anterior la veíamos desde aquí afuera, la estela está acá, hay otra estela al frente y al centro, la gran plaza, dos estructuras menores, y el gran basamento piramidal de planta radial con posibles mascarones modelados en estuco y con una tipología arquitectónica muy similar, muy similar a la gran pirámide del mundo perdido de Tikal. Si es que la reconstitución es correcta, ¿no? Otro dato de influencia y de, digamos, relaciones muy estrechas entre Yaxha y Tikal, ¿no? Sería este edificio. Y ya yéndonos hacia el muelle, ya para irnos de Yaxha, la entrada a la Acrópolis Sur se da a través de la presencia de la Acrópolis y un juego de pelota. Hay dos juegos de pelota también en Yaxha. Este es un juego de pelota en realidad pequeño, es muy estrecho en cuanto a la definición de la cancha, por lo cual se presume simbólico y no funcional. Presenta su banqueta con la superficie en talud y después el paramento vertical reconstruido por completo, y esta sería la altura ganada por los dos edificios laterales. Esto es lo que tenía yo como referencia del que revisamos en Caracol, ¿no? Que les decía, no está completo, ¿no? Acuérdense de la imagen, porque en Yaxha lo tenemos completo. Así se debió ver muy similar el perfil arquitectónico en Caracol, como está aquí reconstruido en el caso de Yaxha. Estos son cilindros, ¿verdad? Son tambos de material. Estaban en trabajos. Son tambos de agua. Y bueno, la Acrópolis Sur da paso hacia un sacbé que en un descenso nos lleva a la orilla del lago de Yaxha, y hacia lo que se presume fue el muelle de la ciudad. La vista es esta. Hoy en día existe esta escalera, ¿no? Pero todo esto fue un sacbé también. Posiblemente un sacbé escalonado de rampas y terrazas, ¿no? Que nos fuera llevando en un descenso progresivo hasta la orilla del lago. Y llegamos a esto. De aquí a acá. No, desde allá arriba. ¿Desde acá? Ay, no sé. En una de las islas hay construcción también. Sí, de hecho la isla de Topozté se presume es como una colonia satélite de Yaxha. Un par de estelas que se encuentran ahí conmemoran y se han podido leer y hablan del gobernante de Yaxha, no del gobernante local de Topozté. Durante mucho tiempo se pensó que Topozté era primero una ciudad independiente y que además era posclásica. Hoy en día sabemos que no, que es una ciudad del clásico, contemporánea con Yaxha y que no es independiente de Yaxha, que es justamente como las casas de campo de los gobernantes de Topozté, que bueno, finalmente estaba dominado o regido por el mismo gobernante, por el gobernante de Yaxha. No tiene un gobernante independiente, aparentemente. Y bueno, esto es el lago, ¿no? Que finalmente, a través del lago, habría comunicación con el sistema de lagunas y con, si no me recuerdo, el río Holmul, que finalmente nos permite ir por la parte norte hasta
Belice y hasta el Mar Caribe, ¿no? Esa conexión. De ahí la importancia fluvial. Para verlo en un esquema exquisito, más o menos así se debió ver solamente el núcleo urbano de la ciudad de Yaxha. Y esto era una ciudad en esta escala, ¿no? Tikal es la más grande, después Naranjo y después Yaxha, ¿no? En este principio. Cómo se verían Naranjo y cómo se vería Tikal, ¿no? Completas. Dejemos Yaxha y ya para cerrar, me quedan 6 minutos para cerrar la plática de hoy. Tómate tu tiempo. La mala noticia es que justo yo no tengo prisa, entonces nos tomaremos más de 6 minutos para revisar nuestra última ciudad del día de hoy, que es la ciudad de Río Azul. La primera advertencia es, así como en Naranjo, tampoco he podido visitar Río Azul. Todas las imágenes son imágenes de documentos, de publicaciones, y hasta donde tengo entendido, llegar a Río Azul también es la locura. Ese sí yo nunca lo he intentado. A partir de Huachactún, que es el poblado más cercano, se hacen entre 8 y 14 horas en camioneta 4x4 para llegar a Río Azul. ¿Dónde está Río Azul? ¿Por qué tanto? Bueno, este es el emblema de la ciudad de Río Azul. Y Río Azul, vamos al mapa, directamente en la misma región, ampliamos nuestro esquema. Lo habíamos referido al principio. Río Azul se encuentra en la esquina justamente entre las fronteras de Belice, Quintana Roo y Guatemala, justamente en la esquina. Huachactún está aquí. Y este es el poblado más cercano. De aquí para acá solamente hay un camino de terracería que hay que tomarlo en época de secas, porque en época de lluvias nunca vas a llegar. Y dependiendo de las condiciones del camino, del vehículo y de la hazaña del conductor, puedes hacer entre 8 hasta 14 horas de camino, ¿no? Lo particular es que está abierto al público. Tiene caseta de cobro, tiene custodios, ¿no? Y tiene un área de campamento, porque es imposible que vayas y regreses el mismo día. Por supuesto, entonces llegas, pernoctas ahí y al día siguiente ves el sitio, vuelves a dormir y ya temprano, al tercer día, te regresas, ¿no? En Huachactún tuvimos que quedarnos el día de campaña, porque una está casa con un patio. Ajá, Y sí. ahí nos quedamos. Sí, el campamento chiclero de antaño, que es hoy el hostal para los que estamos ahí de pata de perro. Me tocó también dormir ahí. Bueno, hoy en día, bueno, la historia de Río Azul ha pasado por altos y bajos, ¿no? Muy conflictivos. El sitio de Río Azul es descubierto por los trabajadores de una compañía petrolera norteamericana que tenían, digamos, permiso para explotar la zona y para buscar justamente, me imagino que yacimientos, y ellos son los que encuentran en los años 60 el sitio arqueológico, la zona arqueológica. Resulta que el director del proyecto en campo de esta petrolera es muy amigo de un arqueólogo de nombre Richard Adams, que estaba trabajando en la zona del Petesh Batu. Entonces le dice, oye, nos encontramos una zona muy grande, bla, bla, bla. Al arqueólogo le interesa, se va a dar una vuelta, va a visitar a su compadre, ve el sitio y se da cuenta que cuenta con arquitectura monumental. Entonces él genera un primer proyecto de excavación arqueológica del sitio en los años 60. Después del proyecto de arqueología pasan poco más de 15 años y el sitio queda totalmente abandonado. Hacia los años 80, de pronto, en un catálogo de piezas arqueológicas que se están subastando en Estados Unidos, el mismo arqueólogo Richard Adams identifica en una de las piezas la imagen del glifo emblema de Río Azul y se da cuenta de que están justamente excavando
que están saqueando Río Azul, perdón, lo identifica otro arqueólogo llamado Ian Graham. Él lo identifica. Entonces, él da noticia justamente a las autoridades guatemaltecas, y cuando llegan en 1981 al sitio, hay todo un sistema perfectamente bien estructurado de saqueadores. Hay 70 personas trabajando de tiempo completo, saqueando la zona arqueológica, fuertemente armados. Cuando llegan primero los arqueólogos, los ven y por supuesto se regresan. Piden ayuda al ejército y ya finalmente ingresa el ejército, ¿no? Tiene que entrar el ejército guatemalteco a poner orden ahí, pero ya el daño era irreparable, ¿no? A partir de 1981 se genera un nuevo proyecto de excavación arqueológica, lo dirige también Richard Adams, dura por ahí de 6 años, 7 años, consolida, reconstituye mucha de la arquitectura, y sobre todo, algo por lo que fueron directamente los saqueadores fue por las tumbas. Hoy Río Azul es más conocido por sus tumbas, por la riqueza de sus tumbas, aunque la mayoría han sido saqueadas. Al menos hay un par que no fueron saqueadas, que fueron excavadas en ese momento del proyecto, y que se pudo rescatar muchísima información. Lamentablemente en 1987 otra vez quedó en el abandono total Río Azul, hasta que a finales de los 90 se volvió a poner interés en el sitio, y hoy en día una arqueóloga guatemalteca, la doctora Libby Gracioso, es la que dirige un proyecto de rescate, de conservación y de excavación arqueológica en el sitio. Pero la situación no está mucho mejor. Hace unos 4 años, cuando los Zetas estaban completamente imparables en todo nuestro país y también en Guatemala, esta esquina de los 3 lugares registró una matanza impresionante de un poblado en el lado de Belice, cercano, y se sabe que todo esto estaba dominado entre zetas y narcos y todo esto. Entonces, los caibiles no eran en esa época. Sí, y entonces, pues bueno, era una zona de completa inseguridad, ¿no? Entonces, hoy en día no sé cómo estén las noticias. Ni quieres saber. Ni quiero saber. Ahí lo dejamos. Bueno, sí quisiera saber, pero bueno. Esto es hoy en día el Grupo Arquitectónico Central, más bien el núcleo urbano de Río Azul, y esto es un poco la extensión de lo que aparentemente fue la ciudad. Río Azul es muy pequeña a comparación de las que acabamos de revisar, a comparación de Naranjo, Caracol o Yaxcal. En realidad Río Azul es muy, muy pequeña. Hablamos de un asentamiento que esto que se estima es la ciudad debe tener por ahí de los 3 kilómetros cuadrados en total. O sea, toda la ciudad tenía como 3 kilómetros cuadrados, mientras que eso es lo que tiene el núcleo urbano de Yaxcal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos justamente la referencia de las escalas. Hacia este sector de la ciudad se han encontrado las evidencias más antiguas de ocupación, justamente arquitectura del preclásico medio y tardío. Pero la máxima explosión constructiva y arquitectónica se da en la parte central, donde también tenemos 3 grupos, llamados Grupo A, B y C. Los 3 grupos tienen su máximo desarrollo en el clásico temprano, entre el año 200 y el año 600 después de Cristo, aunque el abandono de la ciudad se da hasta el año 900 después de Cristo, 800, 900 después de Cristo, es decir, todavía tiene un buen marco de longevidad, pero aparentemente ya no hay renovación arquitectónica de al menos estos 3 grupos importantes. Se presume Río Azul estuvo afiliada también o asociada con Tikal, pero no tenemos tampoco ninguna evidencia epigráfica que lo pueda confirmar, ni que nos hable justamente de cuáles fueron sus relaciones políticas con el resto de la región, ¿no? Y de las grandes potencias del área mar. Pero se encuentra en un punto muy interesante de entrada de acceso desde el Caribe, de Belice, hacia la zona del Petén, justamente hacia la cuenca del Bajo Santa Fe, donde se encuentra Tikal, ¿no? De ahí que pudo haber sido esa su importancia. Esta es una reconstitución del National Geographic, donde encontramos al grupo central. Algo muy particular es encontrarnos canales artificiales como este, que se asocian hacia un río natural y que son de los trabajos de infraestructura hidráulica importantes en la conformación del sitio.
Acá tenemos también otro río, y este tiene canales para aprovechar toda esta zona de bajos como zonas de inundación y de cultivo, donde se presume estas zonas eran de gran humedal y que fueron explotadas con sistemas de agricultura intensiva, con un sistema que se conoce como de campos elevados, que es algo muy similar a las chinampas de la Cuenca de México, pero diferentes. Bueno, tenemos una gran aguada o reservorio de manera artificial en el centro del grupo, y a partir de este prácticamente se articula y se generan los tres grupos arquitectónicos: el grupo B al centro, el grupo A en este extremo y el grupo C hacia la parte del norte, en este sector de la ciudad. En realidad no hay gran arquitectura, no hay acrópolis, ¿no?, como lo que acabamos de revisar. Insisto, es un sitio de mucho menor rango, pero hay complejos arquitectónicos de gran importancia, como esta, la estructura A2, A1 o A2 del sitio, o esta que es con la que vamos a empezar, la estructura D1, que se encuentra por allá al fondo. Perdón, ¿cuál sería la diferencia entre las chinampas y ese sistema? Las chinampas usan un sistema de estacas, que en este caso en el centro de México serían los aguajotes, que es un sistema destacado tanto en el núcleo como en el perímetro de la chinampa. Esto no existe en los campos elevados. Los campos elevados son solamente montículos de tierra compactada en contacto directo con las zonas de humedal que los circundan a manera como de canales, pero toda es la zona, digamos, todo es un gran pantano con islas artificiales sin este sistema de estacas. Esa sería la principal ¿Qué diferencia. contenían la tierra? La compactación, La compactación. ¿sí? Y por supuesto el mantenimiento constante, ¿no? Seguro año con año tendrían que seguir echando tierra encima y seguir compactando. Esta es la otra reconstrucción del National Geographic. Podemos observar justamente la conformación de una aguada con estos grandes muros de contención, un grupo residencial al extremo de lo que, aprovechando este gran dique de contención de la aguada, pues genera una especie de sacudida. Y aquí la gran estructura C1. En este conjunto arquitectónico se encontraron algunas tumbas, y de las más importantes, la tumba 1, está al interior de este gran edificio, a la altura o al nivel del suelo, que es algo muy interesante. Si recuerdan las tumbas de la Acrópolis Norte de Tikal, este principio de tradición constructiva de una tumba es hacer una excavación en la roca madre de tipo cueva artificial, y ya encima de esta cueva artificial se construye el basamento piramidal. Ese principio es exactamente el mismo. Un basamento piramidal, aparentemente de 4 cuerpos escalonados, tal vez en delantales, mascarones que flanquean la escalinata de acceso, y una plataforma, una gran plataforma arquitectónica que soporta dos conjuntos de edificios. Un edificio de planta alargada, aparentemente, posiblemente de uso residencial, sin bóvedas, sino cubierto con sistemas de estructuras a dos aguas, y un templo con friso y gran crestería apoyada en la parte posterior, muy de la usanza de Tikal, por ejemplo, ¿no? De ahí que se presume este tipo de influencia. Allá adentro se encontró la tumba 1, que es esta de acá. Esto es una excavación hecha en la roca madre, es decir, el techo es roca madre, donde se hace la excavación simulando una caverna, y esto es la entrada al inframundo, por supuesto. Lo mismo es lo que vimos, por ejemplo, en la tumba 4 de la estructura 2 de Calakmul, la sesión pasada. Nada más que allá lo que tuvieron que hacer los mayas de Calakmul fue echarse su plafón, su falso plafón de estuco para formar esto. Claro, la estructura, la tumba 4 está elevada, está como a 35 metros de altura sobre el nivel de la plaza. Pero la idea era esta. ¿Y desde dónde se accede? Otorgarle, no había acceso. A esta. No había acceso. Aquí viene la parte interesante. Se hace la cámara funeraria una vez que se deposita al individuo, al personaje importante,
se clausura y encima se construye el edificio, el gran templo. Entonces, es diferente de la de Palenque. Sí, totalmente, totalmente. Existe una escalera, o sea, está la excavación en la roca madre y una escalera tallada en la roca madre que te permite bajar. Sería como un principio de tumbas de socavón como las que se encuentran en el Opeño, en Michoacán, ¿no? Te permite bajar a la cámara artificial, a la caverna artificial, pero una vez que se concluyó el ritual del entierro, salieron, rellenaron la superficie, clausuraron la entrada con rellenos y encima se construyeron la plataforma y el templo que vemos acá. Es decir, una vez cerrada la cámara funeraria, ya nunca más nadie entró hasta que llegaron los saqueadores. Los saqueadores hicieron una enorme cala de saqueo por la parte de atrás, una trinchera de saqueo que llegaron por atrás, llegaron al centro geométrico de la pirámide y con este principio de que al centro se encuentra todo, rompieron parte del techo de la bóveda y por aquí entraron de manera vertical, se llevaron todo y afortunadamente nunca trataron de desprender la pintura mural, ¿no? Que sería exquisito. Hay una referencia calendárica, no recuerdo la fecha, creo que es como 470, finales del siglo V o principios del siglo VI después de Cristo, aproximadamente. No recuerdo la fecha, pero algo muy interesante es la alegoría simbólica de la pintura mural, donde aquí aparecen posiblemente imágenes de Cahuac, monstruo de la tierra, o de la Huitz, la montaña sagrada, tanto en la parte inferior como en la parte superior, en ambos lados de lo que sería la tumba, ¿no? Que hacen una referencia justamente al paso hacia el inframundo, ¿no? como tal. Ahí los detalles, esta es la entrada, ¿no? Este es el tapial. Una vez que colocaron al individuo al interior, tapearon la entrada y ya finalmente rellenan en la parte superior y construyen la pirámide. Los saqueadores entraron por aquí. Aquí rompieron, ¿no? Y aquí también hay una particularidad. Esta sección es bóveda en saledizo, mientras que el fondo ya es justamente la roca madre, ¿no? Esta sección es bóveda en saledizo, lo que significa que hicieron una gran trinchera también al momento de su construcción y solamente la parte del fondo es la que ya excavan directamente en la roca madre. No, bueno, ahorita les platico sobre esta, ¿no? Ahí mismo, ¿no? En el edificio de al lado, los saqueadores encontraron otra tumba que saquearon, la cual se conoce como la tumba 23. Perdón, no es cierto, esta la encontraron arqueológicamente, esta no la saquearon, esta la encontraron arqueológicamente, sí, ahí está. También está excavada parcialmente en la roca madre, ¿no? También lleva elementos de pintura mural con elementos glíficos importantes como el signo T, ¿no? Que nos hace referencia ahí, que el dios es el viento. Aquí está el cuerpo, la porción de cúbito dorsal extendido y la gran ofrenda, ¿no? Que acompañaba a este personaje. También es una tumba del clásico temprano y un detalle del cráneo, ¿no? Con las orejeras y la colocación de una cuenta de jade en la boca, que en principio de manera ritual esta servirá para absorber el último aliento de vida del individuo, ¿no? Y que finalmente se conduzca este aliento y no se quede en el individuo. Aquí, por ejemplo, vasijas como estas dos, vasijas con tapa, que presentan imágenes antropomorfas, dos cabezas, dos rostros, mayas, que por las orejeras podrían tratarse de imágenes de ancestros del mismo gobernante, ¿no? Que ya está siendo depositado ahí en la cámara funeraria. Y una pequeña pieza de jade que de manufactura muy burda podría justamente asociarnos a que hablamos de un centro mucho menor en cuanto a jerarquía, ¿no? Se refiere en cuanto a potencia económica y todo esto, ¿no? Entonces, ¿Perdón, los rostros son ojos cerrados, boca abierta? Sí, parece que sí. No lo distingo tampoco tan bien, pero sí parece que sí.
Y bueno, esta, observen, es una extraordinaria pieza de madera, junto con algunas piezas de huesos que formaban parte también del ajuar funerario que acompañó a este individuo. Y la posición tan dinámica, ¿no? Se hacían cosas tan exquisitas en piedra, pues bueno, en madera debieron hacer maravillas, ¿no? En muchos casos. A un costado de la estructura C1, aquí, los arqueólogos encontraron otra tumba que no había sido saqueada, que es la tumba 19. Es decir, pareciera ser que en épocas bien tempranas este conjunto arquitectónico fungió de alguna manera como necrópolis de algunos de los gobernantes de Río. Y si bien ya estaban construidas las pirámides, pues bueno, hacia un costado se genera de la misma manera, y a lo mejor esto iba a dar pie a otra construcción que ya finalmente no se llevó a cabo. Pero este es el principio de la tumba 1. El nivel del terreno, se hace un socavón, se hace la cámara funeraria excavada en la roca madre, y encima se construyó la estructura C1. Seguramente esto iba a dar pie a otra edificación, pero pues ya el recorte de presupuesto ya no les alcanzó, ¿no? Para la edificación. Esta es la réplica que existe en el Museo de Arqueología de Ciudad de Guatemala de esta tumba. Este es el interior de la original, esta es la réplica, es la reconstitución de la original, con igual despliegues iconográficos en pintura mural sobre la roca tallada, la roca madre tallada, aparentemente un tablón donde se coloca al individuo y una serie de vasijas que acompañaron al individuo. De ahí se encontró una de las más exquisitas, que es esta de acá, o llamada localmente como la chocolatera, y el grifo emblema justamente de Río Azul aparece en uno de los medallones que forman parte de la circunferencia de la vasija. Se conoce como la chocolatera porque efectivamente este grifo dice cacao, exactamente, que significa cacao, lo que indicaba que efectivamente servía para tomar cacao. Se tomaron muestras del interior gracias a que se encontró cerrada, totalmente sellada. Se pudieron tomar muestras del interior de la vasija y los análisis químicos reflejaron que efectivamente al momento de colocarse en el entierro llevaba chocolate, una bebida a base de cacao, pero en lugar de ser dulce era salada, ¿no? Algo que a lo mejor se acercaba más a un pozol, ¿no? Aunque no había restos de maíz, ¿no? Solamente era puro chocolate. Esta vasija, algo exquisito, es justamente que tiene una agarradera que te permite pues, llevarte tu chocolate a tu trabajo, donde tú quieras. Pero la manera en que no se, justamente en que no se separe la tapa de la misma vasija es que presenta un sistema muy moderno, un principio de rosca, ¿no? De dos secciones que giras y cierras. Pero no es hermético, ¿no? Por eso se desparramó el chocolate. Y originalmente esta vasija tendría un soporte. Se encontró caída, pero el soporte estaba a un lado. Entonces, en principio, esta configuración era completa de esta manera, ¿no? La vasija sobre el soporte. Dejemos al grupo C y ahora vámonos hacia el grupo A. Y de manera puntual, la estructura más impresionante y grande de toda la ciudad. La estructura es que, bueno, se llaman a esta la Acrópolis, y es la estructura A1, A2, A3, A4 y A5. Cada es un gran basamento piramidal en forma de T, de cuerpos escalonados, con 5 escalinatas que nos conducen hacia una primera terraza de 4 templos menores, y por la parte media y central a la parte más alta del basamento piramidal, donde se encuentra el templo A3, el más importante. Las líneas que ustedes pueden observar acá son justamente trincheras de saqueo, no de excavación arqueológica, ¿no? Para que nos demos una idea de qué tan saqueada ha estado. Ahí encontraron algunas tumbas, los cuadros son tumbas que se encontraron saqueadas, ¿no? A las cuales
bueno, llegó tarde la arqueología. Y de manera puntual, la tumba 12 es una de las más exquisitas. Todas estas, ¿no? Casi todas, no, más bien todas, están igual excavadas en la roca madre, ¿no? Una reconstitución también del proyecto de Richard Adams, de lo que sería la conformación del edificio. Igual son templos de 2 crujías paralelas con sus cresterías. Este es el templo A2, y de la vista es esta. Estamos viendo el muro lateral, esto de acá, y esto es la crestería, que es imponente, es impresionante. Para que se den una idea, aquí está la escala humana, aquí están las escalas humanas. Claro, están en un segundo plano, están aquí. Bueno, aquí en el mismo contexto del dibujo, allí ven la escala humana. Y algo muy interesante es que esta estructura todavía conserva restos de aplanados de estuco, justamente de glifos, y la crestería en la parte posterior tiene un texto glífico, que es que se conserva muy bien, donde vuelve a aparecer el glifo emblema de la ciudad de Río Azul. ¿Qué época es esto? Igual clásico temprano. Aquí, por debajo de la estructura A4, por debajo de esta sección, se localizó la tumba 12. Y esta es la tumba 12. La tumba 12 se encontró ya saqueada. Ahí se están haciendo otros trabajos de reconstrucción, de excavación arqueológica, pero estaba saqueada. Y lo más impresionante es que por primera vez, hablamos de los años 80, se confirma que estos glifos son los glifos de referencia de los 4 rumbos cardinales, que nos representan el oriente, el sur. En el muro norte está el glifo del norte, y desde donde está sacada la foto, el muro del poniente representa el glifo del oriente. Es decir, existe la referencia ya en una cámara funeraria subterránea de los 4 rumbos cardinales, perfectamente bien definidos, y que además acompaña en la parte superior de esta banda o cenefa en rojo un texto glífico que habla de la fecha del entierro. Este es un verbo que pocas veces aparece referido en los textos mayas, y que se lee como fue enterrado en, y después viene el nombre de la cámara funeraria, que se llamaba 6 Cielo. Aquí está el número 6 y el nombre de la cámara, que sería el glifo del cielo. Hay quienes lo leen como la casa del 6 Cielo, y ese era el nombre de la cámara funeraria. Después viene el nombre del personaje al que fue enterrado y el glifo emblema, haciendo referencia de su localidad, ¿no? Algo bien interesante, que es justo toda la arquitectura, como lo platicamos para Calakmul y la Acrópolis Chignap, toda la arquitectura tendría su propio nombre. Lo malo es que no ha llegado hasta nuestros días, pero incluso las cámaras funerarias, los edificios tendrían su propia referencia de nomenclatura. Y procedente de esta tumba, pues bueno, otro vaso exquisito, sí. Hay un dato de los astrónomos. La orientación no era cardinal, era en base al equinoccio de primavera. O sea, no está en base a los 4 puntos cardinales. Muy posible, pero finalmente el equinoccio de primavera se da hacia el oriente. No hacia el oriente de brújula, Pero hay un momento sino al oriente astronómico. ¿No? Es que no son iguales. No, tienen una desviación dependiendo de la latitud, ¿no? Por supuesto. Bien. Una vasija exquisita procedente de la misma tumba, en donde de manera muy puntual aparece este glifo que se lee como Calonté. Calonté es un título mayor que el de Ahau, que el de Kumbula Hau, y que muy posiblemente esta vasija sea una vasija procedente de alguna de las otras grandes ciudades. ¿Quiénes ostentan un título de Calonté? Por ejemplo, los gobernantes de Tikal o los gobernantes de Calakmul. Así es que esto justamente podría
asociar y relacionar a Río Azul con cualquiera de estas dos entidades políticas. Y también procedente de esta misma tumba, una concha exquisitamente labrada, donde aparece la imagen de un personaje visto de perfil con un exquisito tocado y un glifo sobre la frente, ¿no? Sin que tenga más evidencia de lectura iconográfica, ¿no? Del mismo. Y este ya es de otra zona, no de esta tumba, una orejera manufacturada en jade, incisa, donde aparece aparentemente la imagen de un ave, podría ser el ave celeste, podría ser Itzanaj, no lo sabemos, o alguna otra ave mitológica. Estas son las alas, la cola de la pluma y la cabeza del ave, cuya mandíbula está sustituida por una mano. No vino Hugo García, que él me sacaría de estas complejidades iconográficas y de lectura, pero justamente hay una lectura específica cuando aparece una mano sustituyendo el maxilar inferior, ¿no? Entonces, yo no recuerdo qué es eso. Y este es un vaso de cerámica que nos presenta una escena palaciega. Esto lo podemos colocar en cualquier edificio del área maya que presente banquetas. Lo que estamos viendo es justamente un nivel de banqueta. Debajo del nivel de la banqueta se encuentran estos costales, donde el glifo indica qué es lo que contiene cada uno de ellos. Aparece un personaje, aparentemente puede ser un escriba, por la paleta que tiene aquí abajo, ¿no? Y que él mismo está registrando lo que aparece en los costales. Esto es el nivel de la banqueta. Imagínense una banqueta muy larga, donde aparece el dignatario en el centro, acompañado de personajes que forman parte de la misma élite gobernante, ¿no? Imagínense que esto es dentro de una habitación, dentro de un cuarto, ¿no? De estos que conservan banquetas, como los que ya revisamos hoy. Y la particularidad es que, bueno, esta columna de texto glífico es esta misma, ¿no? Pues estamos viendo El desarrollo. Exactamente de la vasija, y aquí aparece el glifo emblema de Río Azul, por lo cual es una de las vasijas que procede del sitio y que nos obliga a pensar en que Río Azul finalmente formaba parte de los mismos vínculos políticos, las mismas tradiciones culturales que el resto del área maya, pero siendo una ciudad menor, tenemos menor información epigráfica acerca del sitio. Claro, también el saqueo devastó monumentalmente al sitio, y entonces mucha de la información pues ya está totalmente descontextualizada y perdida. Algo que se pudo rescatar dentro de lo malo es esta máscara funeraria, que se sabe es de Río Azul, pero también se obtuvo del saqueo. No sabemos de qué tumba se sacó, pero se sabe que es de Río Azul porque la parte de atrás tiene una inscripción glífica donde vuelve a aparecer el glifo emblema. O sea que se rescató. Se rescató el glifo emblema de Río Azul, por eso se sabe que es del sitio. Hoy está en el Museo de Arqueología de Guatemala. Vámonos. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Esa es una máscara o una escultura? Es una máscara, pero no es una máscara funeraria. O sea, no es una máscara que se colocara en el rostro, no tiene ese tamaño. Es como de este tamaño. Entonces, muy posiblemente es una máscara de los adornos que se usaban para las fajas, o posiblemente como un pectoral. ¿Algo más? Gracias por su tarde de viernes. Fue un placer.